Bien. Buenas tardes a todos. En un momentito iniciamos. Voy a hacer un pequeño ajuste. Listo. Está haciendo rebote el sonido. Bien. Entonces, bienvenidos a otra tarde de seminario sobre primeros auxilios. A los que les gusta esta área, el área de la salud. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar el tema de traumatismo encefalocraneano. ¿Listo? Entonces pónganse cómodos y empezamos. Bien, el traumatismo encefalocraneano es la primera causa de muerte en la población de 20 a 40 años de edad. ¿Ya? Entonces, esta edad es la edad donde más personas mueren por traumatismo encefalocraneano. La mayoría de estos casos se deben a accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, por eso hay la fotito, como ven. ¿Ya? La mayoría son accidentes de tránsito, los que fallecen por traumatismo encefalocraneano en este rango de edad. ¿Ya? En los niños constituye un 3% de la consulta que nosotros recibimos en urgencias. Y eso es más o menos, como ven, 280 casos por cada 100,000 pacientes atendidos. Más de la mitad de estos se debe a accidentes domésticos. ¿Ya? Eso significa, más que todo, accidentes en la casa, caídas de escaleras, sillas, muebles, lo más común, o de árboles. Ya, un 26%, como ven, ocurre en espacios públicos. Más que todo aquí se refiere ya a lo que son los parques, ya, caídas en los juegos, los niños, ya, y un 5% en los niños es por accidentes de tránsito. ¿Ya? Y eso es importante, hacer esa diferencia, ¿no? En cuanto a las edades. Están viendo, entre 20 y 40 años, la principal causa son accidentes de tránsito. En cuanto a niños, la principal suelen ser accidentes domésticos, la mayoría de veces en la casa, ¿no? Resbalones, caídas de muebles, etc. ¿Ya? Y un tercio de estos niños, o sea, de menores de 18 años, pueden morir por ese tipo de traumatismo. Bien, lo podemos definir al traumatismo encefalocraneano como un intercambio brusco de energía. ¿Ya? Esta energía ya va a generar un deterioro físico-funcional del contenido craneal. En otras palabras, se refiere ya a que ha habido una intensa energía que impacta sobre el cráneo, produciendo lesión de su contenido. El contenido del cráneo es principalmente el cerebro. En otras palabras, está diciendo que este intercambio de energía puede provocar daño a nivel cerebral. ¿Ya? Ese daño a nivel cerebral puede traer como compromiso de la conciencia, o sea, trastornos de amnesia postraumática o síndromes vertiginosos o mareos persistentes. Ya se refiere a las consecuencias ya en pacientes que consiguen tener recuperación del traumatismo encefalocraneano. ¿Ya? Bien. También podemos considerar como signo de disfunción del contenido endocraneal cualquier dolor de cabeza persistente o progresiva, con o sin vómito, posterior también al traumatismo encefalocraneano, o sea, posterior al golpe en la cabeza. ¿Ya? Bien, hay también que distinguir algo. Aquí hay dos términos que usamos cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano. Uno que es conmoción y otro que es contusión. ¿Ya?
La conmoción, hay también el intercambio de energía y podemos decir que el cerebro se golpea, pero no se lastima, ¿ya? Sin embargo, ese golpe, así como en cualquier parte de su cuerpo cuando se golpea, genera que el cerebro se inflame, trayendo consigo falla del funcionamiento cerebral, ¿ya? A eso le llamamos conmoción. Es temporal, ¿ya? Y no trae consecuencias. En cambio, decir contusión, cuando sí hay una alteración evidente de ese contenido endocraneano, ya que pueden ser desde leves lesiones cerebrales hasta incluso hemorragias intracraneanas severas en algunos casos. Entonces, la diferencia entre conmoción y contusión es el hecho de que en la conmoción no hay daño cerebral, pero sí se inflama lo suficiente como para que haya una falla temporal. Y en la contusión sí hay una lesión que puede en algunos casos llegar a ser permanente, ¿ya? Es importante entender cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano lo que es la mecánica de la lesión. Entonces, ¿cómo puede ocurrir ese daño cerebral? ¿Ya? Para entender eso hay que entender que el cráneo es una bóveda dura, o sea, todo lo que es la cavidad endocraneana está formada por hueso y por lo tanto no tiene capacidad de elasticidad o flexibilidad. Es lo primero que hay que entender. Segundo, el cerebro y los otros órganos del sistema nervioso, como el cerebelo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, están formados por un tejido muy blando. Lo pueden comparar, si ustedes quieren, con la mantequilla. Es un tejido muy blando y por lo tanto frágil. Este contenido endocraneano está rodeado por un líquido que es el líquido esfalorraquídeo, ya que entre el cerebro y el cráneo hay un espacio, de aquí incluso nos muestran un poquitito, se fijan en estos lugares, ya, ese espacio se llama espacio subaranoideo, y en ese espacio está el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido ayuda a que el cerebro y los otros órganos no estén en contacto directo con la parte dura del cerebro. Están, si ustedes quieren, como flotando en ese líquido. Ese líquido evita también que el cerebro, al moverse bruscamente la cabeza, se golpee contra el hueso, que es duro. Entonces, para que haya lesión cerebral, tiene que haber un movimiento suficientemente intenso como para que este líquido no pueda contener el movimiento del cerebro, ¿ya? Por eso ese intercambio de energía que sobrepase esta capacidad. Pueden haber diferentes formas de lesiones cerebrales dependiendo del tipo de movimiento y su intensidad, ¿ya? Por ejemplo, si es rotatorio, que eso suele haber en algunos tipos de accidentes de tránsito, cuando la persona gira, ya el principal problema en este caso suele ser el tallo cerebral, que es en este punto, que eso puede generar que el cerebro gire, dañe el tallo cerebral, produciendo la muerte del paciente, ¿no? Pueden haber lesiones, como ven, penetrantes, que se refiere a cuchillos, balas o cualquier otro elemento que irrumpa en la cavidad endocraneana. En este caso puede haber diferentes tipos de lesiones. Lesiones de tipo lineal, que se suelen ver más en los accidentes de tránsito o aceleraciones o frenados bruscos, que incluso aquí en este lado a la izquierda estamos viendo un poquito cómo nos muestran cómo es ese mecanismo, en el cual ven que cuando frenamos, ya la cabeza va a ir adelante y eso genera un daño, ya, como ven, en la parte posterior del cerebro al golpearse contra el hueso. Y cuando aceleramos o cuando ya termina ese frenado, porque también nuestros músculos, nuestro cuello pelean contra eso, cuando ya deja de frenar, los músculos tesan la cabeza hacia atrás, llevándola bruscamente hacia atrás y produce en este caso el daño en la parte anterior del cerebro. Se refiere con las lineales. Son los impactos por aceleración, desaceleración, ¿ya? Los movimientos se suelen ver principalmente en los accidentes de tránsito. Entonces pueden generar daño tanto en la parte anterior
o posterior, dependiendo del punto donde es el golpe. Pueden también otras también deberse a lesiones directas por objetos, ¿no? Como en este caso un bat, ¿no? O cualquier otro objeto, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, el cerebro, cuando ocurre movimientos bruscos, se daña muchas veces, no en el mismo punto del impacto, sino en los otros puntos que son los que golpean contra la propia cavidad endocraniana, ¿ya? Por eso incluso nos están mostrando aquí abajito como a veces un impacto, como en este caso, miren, el impacto va a ir para allá, va a llevar hacia atrás el cerebro y el daño cerebral es posterior, siendo que el impacto fue anterior, ¿ya? Es importante también entender en cuanto a lo que es la mecánica de la lesión de los traumatismos encefalocraneanos. Bien, hay dos tipos de traumatismo encefalocraneano. Ya, el traumatismo encefalocraneano cerrado, el traumatismo encefalocraneano abierto. ¿Ya? El cerrado se refiere a que no hay ruptura de las capas meníngeas. No se refiere tanto a la ruptura de los huesos, porque puede o no haber fractura de los huesos. Se refiere a las meninges, que son las membranas que están envolviendo al cerebro. Entonces, si es cerrado, las meninges están intactas. En cambio, si es abierto, es donde las meninges se han roto. Entonces, en este grafiquito nos muestran un poquito lo que son las capas meninges para entender esos dos conceptos. ¿Ya? En este corte aquí vemos acá al hueso del cráneo. Esto sería la masa encefálica. Y vemos las tres capas de meninges, que son las membranas con el cerebro. Esta que está bien pegadita al hueso se llama dura madre. Esta de color rosado, con han pintado, que está bien pegadita al cerebro, a la masa encefálica, es la pía madre. Y esta más ancha, que es donde ven estas líneas celestes, es la aracnoides. Y justamente este es el espacio donde ven que hay el líquido que les mencionaba, que está rodeando al cerebro, ¿ya? Entonces, estas tres membranas son las meninges. En un traumatismo encefalocraneano cerrado, están intactas, y en un traumatismo encefalocraneano abierto, están rotas, ¿ya? Eso puede generar que el líquido que esté acá rodeando el cerebro empiece a escapar por algún punto. Generalmente el mismo punto donde ocurrió la lesión y si ha habido fractura de hueso. Eso puede generar pérdida de líquido cefalorraquídeo por algunas cavidades naturales, como por ejemplo en la nariz, el oído, o en las tomografías vamos a ver que hay aire. ¿Ya? Entonces, aquí tengo unas fotitos. Bien. Bueno, eso que ustedes ven ahí se llama licorraquia. ¿Ya? Es la salida del líquido cefalorraquídeo por, en este caso, la nariz, ¿ya? Posterior a una fractura de base de cráneo. ¿Ya? Sale así como agüita, como ven, no es moco en sí, sino como agua, ¿ya? Y chorrea constantemente, ¿ya? Este es un caso que solamente sale líquido cefalorraquídeo, pero también puede venir mezclado con sangre, porque obviamente a veces puede sangrar el punto de la lesión. Ya, en este caso, la fotito ven acá, uno que está sangrando, aquí otros que son solamente líquido. Ya, también por la nariz, perdón, por la oreja. Ya, por la oreja también podemos ver la salida de líquido. Ya, ahora, cuando es sangre pura, generalmente es sangre espesa, ¿no? Se nota el espesor de la sangre, su color más rojizo. Cuando ya es mezclado con este líquido que estamos hablando, suele ser más diluido, más rutilante, o sea, un rojo más clarito, ¿ya? Y más fluido. ¿Ya? Eso nos ayuda también a saber
que hay presencia de este líquido. Sin embargo, el hecho de ver simplemente sangre espesa o que parece pura no significa que no esté perdiendo líquido cefalorraquídeo. También puede ocurrir, ¿ya? Entonces, una persona que ha sufrido un golpe en la cabeza y vemos salida de líquido o sangre por la nariz o por el oído después del golpe, tenemos que pensar que hay una lesión ya que ha generado una fractura en los huesos y pérdida de líquido. O sea, en otras palabras, un traumatismo encefalocraniano abierto, que es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, es una señal que nos debe advertir que el paciente está pasando algo grave. Al principio, generalmente, el daño cerebral todavía no está ocurriendo y, por lo tanto, el paciente suele estar aparentemente tranquilo y en algunos casos incluso sin dolores de cabeza, ¿ya? Bien, lo vamos a clasificar según una escala que se llama escala de coma de Glasgow, que ahorita les voy a mostrar cómo es. La clasificamos en 3 grados. Decleve, que es cuando me da la escala esa que estamos hablando, de 13 a 15 puntos. T moderado, cuando es de 9 a 12, y T grave, de 3 a 8. Aquí incluso está el porcentaje de los casos que solemos atender según esos grados, ¿no? El 70% de los casos que atendemos son T leve, el 20% moderado y el 10% T grave, ¿ya? Ahora, para hacer esta evaluación, usamos una escala que le llamamos nosotros la escala de coma de Glasgow, que se evalúa de la siguiente manera. Aquí está. La escala de coma de Glasgow la vamos a evaluar tomando en cuenta 3 signos. ¿Ya? Vamos a evaluar la apertura de los ojos, la respuesta motora, en otras palabras, el movimiento, y la respuesta verbal, que sería lo que el paciente nos habla, ¿ya? Vamos entonces a evaluar primero la parte ocular, ¿ya? El paciente, cuando nos acercamos, después de sufrir traumatismo encefalocraniano, al acercarnos, si él abre los ojos espontáneamente o los tiene abiertos, pero también puede que los tenga abiertos, entonces le vamos a asignar un puntaje de 4. ¿Ya? Si es que cuando lo encontramos está con los ojos cerrados, pero al hablarle, ya, o sea, por eso dice la voz, lo que nosotros le decimos, hola señora, o una cosa así, y él abre los ojos, entonces le ponemos 3. Si después de hablarle, él no abre los ojos y le pellizcamos para ver si hay respuesta al dolor, entonces el momento que le pellizcamos y el dolor le va a generar que abra los ojos, entonces le ponemos 2. Si no abre ni con dolor, se pone 1. Eso sería la respuesta a la apertura ocular. La respuesta motora, ya, si nosotros vemos que él se mueve tranquilamente sin pedirle nada, ¿no? Entonces, eso es 6, un movimiento espontáneo, ¿ya? Si nosotros lo tocamos y le pedimos que localice donde estamos tocando y él mueve, entonces es 5. ¿Ya? Por decirles, le agarro la mano, le digo, mueva la mano, ¿no? Entonces él mueve, ya, entonces es 5. ¿Ya? O a veces uno tocándolo, ¿no? Y él responde. ¿Ya? Localiza el dolor es cuando nosotros le apretamos la mano, por decirle, pellizcamos, y él quita, ¿no? Entonces él está localizando el dolor y está quitando esa mano del punto que le está doliendo. Ese sería 4. Si adquiere la posición de decorticación, que ahorita les va a mostrar la imagen cómo es decorticación, es 3, ya que decimos incluso flexión, porque el paciente toma una posición así, de esta manera, el pecho. Ya. Si toma la posición de descerebración, que también ahorita les voy a mostrar cuál es 2. Y si no responde, no hay movimiento, 1. Luego evaluamos la parte verbal.
cómo habla, la respuesta verbal. Si él habla de forma orientada, no sabe cuál es su nombre, en qué día estamos, qué pasó, recuerda lo que pasó, ¿ya? Entonces, una habla orientada es 5. En otras palabras, habla normalmente. Si su forma de hablar es confusa, ya que está desorientado, no está bien ubicado en el lugar o en el tiempo, ya, o le está costando hablar, como entorpecida la voz, ¿no? Como si estuviese tartamudeando, o te dice frases que a veces no tienen nada que ver, o sea, están un poco confundidas en lo que le estás preguntando, ese es 4. Cuando responde con palabras inapropiadas, eso significa que su orientación es completa y lo que te responde nada tiene que ver con lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, ustedes le pueden preguntar en qué día estamos y él te dice la casa de al lado, ¿no? O qué pasó, ¿no? Te dice comí sopa, o sea, está totalmente las palabras fuera de lugar. Generalmente el paciente no va a decir frases, sino solamente una o dos palabras sueltas, ¿ya? Y no son apropiadas a lo que le estamos pidiendo que nos responda. A eso le pondríamos 3. ¿Ya? Si él trata de hablar, pero no consigue articular ni una sola palabra, pero sí se nota que haces esfuerzo y haces ruidos, sonidos, ¿no? Ya tratando de responder, eso le vamos a dar 2. Y si no responde, 1. ¿Ya? Entonces, se evalúan esas 3 cosas y se saca un puntaje. ¿Ya? Pongámosle que un paciente, cuando nos acercamos, estaba con los ojos cerrados y al acercarnos y le hablamos, abre los ojos, entonces le ponemos 3. ¿No? No está moviendo, está quietito, ya lo acariciamos y nos responde, pero le pellizco en una uña y quita la mano, entonces le coloco 4. ¿Ya? Y cuando yo trato de hablarle, me da sonidos incomprensibles. O sea, responde, pero no puede articular ni una sola palabra. Entonces sumo esos 3 valores y obtengo el puntaje, ¿no? Entonces sumaría 3 más 2, 7 más 2, 9. Ya estamos hablando de un TEC moderado. ¿Ya? Así haríamos. ¿Ya? ¿No? Si tengo un paciente que venga, pongámosle, lo encontramos con los ojos abiertos, estaría con 4. Ya, cuando le pedimos que mueva, ya al acariciarlo, mueve, ponemos 5, y está con un habla un poco confusa. Ya, entonces, este de acá sería 13. Este es un TEC leve. ¿Ya? Si yo llego, encuentro un paciente que sus ojos no los abre hasta que yo le produzco dolor, ya lo encuentro en la posición de descerebración y pongámosle que dice palabras inapropiadas. Entonces, ese está con 8 y ese es un TEC grave. ¿Ya? Entonces, así lo que nosotros evaluamos el grado, ¿ya?, de traumatismo encefalocraniano en base a la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? Si nos da todos 1, generalmente eso suele indicar muerte cerebral. ¿Ya? Bien. Entonces va a mostrar lo que es la descerebración y la decorticación, las posiciones para hacer la evaluación de la respuesta motora. Entonces, esa es la descerebración. ¿Ya? Fíjense, esto ocurre cuando le producimos dolor. Podemos decir, le pellizcamos la punta del dedo y cuando hacemos eso, él extiende sus brazos hacia atrás. Así. Después es una hiperextensión, ¿no? Ya las piernas, incluso las puntas de los pies, puede que las haga así, no sé, si está el pie así, lo estira así, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, eso sería la descerebración. ¿Ya? La decorticación
el paciente toma esta otra posición, ¿no? Como agarrando los brazos hacia el pecho y las puntas de los dedos los suele girar hacia el centro y los flexiona, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a evaluar la parte motora. Este sería 3 y el anterior sería 2, ¿no? Cuando hacemos la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Bueno, entonces es lo primero que hay que aprender cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano, es usar la escala de coma de Glasgow. Bien, vamos a ver cómo se hace un manejo inicial, ¿ya? Y vamos a ir viendo los detalles de algunas cositas, de los riesgos, conforme vamos avanzando. Hay que entender que todo paciente que tiene un traumatismo encefalocraneano, no importa qué tipo de traumatismo encefalocraneano tenga, sí o sí necesita que se haga rápidamente una evaluación imagenológica, por lo mínimo con una radiografía de cráneo, ¿ya? Esto es como lo mínimo, porque lo ideal es que se le haga una tomografía, ¿ya? ¿Ya? Lo que hay que entender es eso, ¿ya? Porque a veces las personas evitan que se les haga tomografía, obviamente por motivos de costos, pero en pacientes que han sufrido golpe en la cabeza, no están tranquilos hasta hacer un diagnóstico de imagen, ¿ya? Si el paciente estuviese con moderado grado a grave, debemos ir orientando el procedimiento a lo que es el soporte vital básico, lo que es el ABCD, que los que han venido los sábados anteriores ya los he ido hablando, ya, de lo que se hace la reanimación en cualquier paciente traumatizado, ¿ya? Para recordar un poquito, eso tiene que ver con, primero, abrirle la vía aérea, hacer este movimiento de acá, ver si está respirando y si no, dar respiración boca a boca o ventilación artificial, ¿ya? Y la C de circulación, que significa mantener el aparato circulatorio funcionando, y para eso haremos los famosos masajes cardíacos, ¿ya? O si está funcionando, de repente apoyar el volumen sanguíneo dándole líquidos con sueros, etcétera, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el ABCD, ¿ya? Bien, el otro punto que hay que tomar en cuenta es que todo paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraneano debe ser trasladado lo más rápidamente posible, ¿ya? Por eso dice hay menor cantidad de tiempo posible que volemos con estos pacientes, aun cuando aparezca que están bien, ¿ya? Hay lesiones a nivel del cráneo que producen sangraditos que al principio no tienen sintomatología y el paciente puede estar tranquilo y no sentir nada. Y sin embargo, media hora después, de un momento a otro, cae inconsciente y muere. ¿Ya? Por eso el tiempo es clave en los traumatismos encefalocraneanos, por lo menos para llegar al centro de salud y si ya llega inconsciente, ver cómo podemos hacer antes de que él fallezca. ¿Ya? Bien. Otro aspecto también importante, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque a veces aquí también se equivocan, es que de nada me sirve derivar rápidamente a un paciente a un hospital si la parte hemodinámica no está compensada. ¿A qué se refiere eso? Si el paciente de repente no está pudiendo ventilar bien, no está pudiendo respirar bien, o ya ha dejado de hacerlo, estar corriendo al hospital ya por el traumatismo encefalocraneano, vamos a hacer que el paciente llegue muerto. Debemos darle prioridad primero a la parte ventilatoria y a la parte hemodinámica, ¿ya? Eso significa tratar de estabilizarlo en el lugar, hacerle de repente reanimación, ventilación boca a boca, masajes cardíacos hasta que llegue una ambulancia y se pueda trasladar. Incluso si estuviésemos en centros de salud básicos pequeños, ¿no? Postas, se debe ya colocar una vía, que es lo vamos a hacer más adelante, y estabilizar la presión arterial, ya que si el cerebro se está dañando y la presión empieza a bajar, el daño va a ser más rápido y por lo tanto puede que no llegue a una institución de mayor capacidad si es que no hemos estabilizado todavía este punto,
¿ya? Entonces es importante primero estabilizar al paciente antes de derivarlo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se va haciendo todo ese proceso. Bien. Los grupos de riesgo, ya en base al tipo de lesión, se refiere a riesgo de complicaciones y muerte. Ya Mark establece 3 niveles de riesgo dependiendo de lo que presenta el paciente. Tenemos pacientes de bajo riesgo. Cualquier paciente que esté asintomático puede que tenga o no herida en cuero cabelludo con cefalea no evolutiva y o vómitos inmediatos o poco después del traumatismo, solamente en 1 o 2 oportunidades. ¿Ya? Entonces, bajo riesgo es un paciente que no tenga síntomas en ese momento, pudiese o no tener la herida en el cuero cabelludo. Si es que tiene dolor de cabeza, es no evolutiva. Y eso es un dato clave en la complicación de lo que es el traumatismo encefalocraniano. Se refiere a que el dolor de cabeza está estático, no está aumentando progresivamente, porque eso indicaría que está progresando el proceso. Y puede haber vomitado, pero no más de 2 oportunidades. ¿Ya? Vamos a decirle riesgo moderado, ¿ya? Cualquiera que tenga algún grado de alteración de la conciencia, ¿ya? Aun cuando haya recuperado posteriormente. Significa que quedó inconsciente a pasar unos minutos o su estado de conciencia está alterado de alguna manera, ¿ya? Que tenga el dolor de la cabeza y los vómitos de forma progresiva, lo que le decía hace rato, ¿no? Dolor de cabeza se va aumentando, el paciente se va quedando que le duele cada vez más y los vómitos van haciéndose cada vez más seguidos y más intensos, ¿ya? Pudiese tener fractura visible de la calota, o sea que se ve un hundimiento en la zona, o de base cráneo, que ahorita vamos a ver cómo se reconoce una fractura de base cráneo, ¿ya? O sospecha, ¿no? De eso. O si fuese un niño maltratado de 2 años o que tenga convulsiones, ¿no? Entonces, si tuviese estas características, sería de riesgo moderado, ya que si llega a un centro de atención ya hospitalaria, vamos a poder actuar sobre este tipo de pacientes y salvar en la mayoría de los casos. Ya, los de alto riesgo son los que su conciencia va alterándose de forma evolutiva, ¿ya? Y por esto es importante aprender primero lo que hemos visto ahorita, la escala de Coma-Glasgow. Que tenga foco neurológico, eso significa que él refiera a alguna parálisis de alguna parte del cuerpo después del golpe, o que sea evidente la herida que está penetrando en el cráneo, ¿ya? Como heridas de bala, cuchillo, etc. ¿Ya? Esos serían de alto riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, a este punto de aquí, alteración evolutiva de la conciencia. ¿Ya? Vamos a decir un paciente que cuando le encontramos tenía una escala de Coma-Glasgow, pongámosle de 13. A los 20 minutos lo vamos a evaluar y ya bajó a 11. A los 20 minutos está en 10, luego en 9, 8. Entonces, ese progreso, ¿no? De la escala de Coma-Glasgow bajando constantemente me haría notar que este paciente tiene un alto riesgo de fallecer por ese traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Son los pacientes que incluso a veces nos es difícil atenderlos en terapia intensiva. Bien, cuando se rompe el cráneo, podemos tener diferentes tipos de lesiones que tienen que ver con los traumatismos encefalocranianos. Lineales, si es una ruptura solamente como una línea sobre el hueso. Hundimientos, eso se ven claramente, un huequito sobre el cráneo. Expuestas cuando vemos el hueso. Las de base cráneo, que es las que le vamos ahorita como se reconoce. Y las diastásicas, que es cuando el hueso queda montado encima del otro. ¿Ya? Estos, algunos se pueden, por ejemplo, las lineales, a veces solamente con la tomografía o la radiografía. Los hundimientos, a veces al hacer un tacto superficial sobre el cráneo, se siente el hundimiento.
Después obviamente lo vamos a ver porque el hueso está afuera. La base de cráneo, no se ve la fractura, pero sí vamos a sospechar